Siguiendo en la línea que me he propuesto con estos programas, vamos a dedicar hoy un poco de atención a las matemáticas y a la política, en concreto a los procesos electorales. Como ya he dicho en alguna ocasión, yo no pretendo dar clases de matemáticas en el sentido estándar, es decir, esto no es una clase para primero de bachillerato o primero de la ESO, sino que lo que pretendo es hacerle ver que en su entorno habitual, existe una matemática oculta, como ocurre con la nota que está en el arpa de la poesía de Becker, ¿no? Y que mi objetivo es simplemente hacérsela ver, sacarla de donde está para que usted la pueda apreciar, e indudablemente teniendo en cuenta que de esa manera usted conocería mejor su entorno, pues seguramente podrá hasta disfrutar más de él. Las matemáticas y la política tienen una relación, sobre todo en lo que se refiere a los procesos electorales. Hay una matemática ahí presente, que es una matemática fuerte, sesuda, de la que se han escrito, hay investigadores que han escrito sobre ella, y en concreto en la Universidad de La Laguna, una profesora, Candelaria Espinel, pues ha escrito algunos artículos relacionados con este tema, un tema pues realmente bonito. Yo voy a centrar mi atención en tres aspectos concretos de esta matemática, llamémosla matemática electoral. En primer lugar, le voy a explicar de qué manera se realiza el reparto de los escaños del Congreso de los Diputados o del Parlamento de Canarias o de un cabildo o los concejales de un ayuntamiento una vez que se terminan las elecciones. Y usted sabe que eso tiene pues toda una ceremonia, toda una liturgia que se realiza, la gente vota, se cierran los colegios electorales y entonces empieza el recuento de votos. Y una vez que el recuento de votos se termina, es decir, una vez que se sabe cuántos votos se han emitido y qué partidos son los que lo han recibido, entonces empieza el proceso de reparto de esos escaños, ¿no? Esto se hace siguiendo una ley que se conoce como la ley D'Hondt, que yo le voy a explicar con un ejemplo concreto porque me parece que es la mejor manera de hacerlo. Vamos a ver. Aquí tenemos los datos correspondientes a unas elecciones que se hicieron en el año 1991 y en concreto estos son los datos relativos al Cabildo de Lanzarote, es decir, que lo que vamos a repartir son los puestos de consejeros del Cabildo de Lanzarote. El número total de consejeros es de 21, ¿verdad? Y la ley D'Hondt, cuyo nombre, como ves, se escribe así, funciona de la siguiente manera. Una vez que se ha terminado el recuento de votos, hay 27.839 votos, que se han repartido entre tres partidos, las AIC, el PSOE y el CDS, las agrupaciones independientes de Canarias en aquel momento, el Partido Socialista Obrero Español y el Centro Democrático y Social, que eran los tres partidos que tuvieron votos como para poder participar en el reparto de escaños. Entonces, estos son los votos que sacó cada partido, 14.929, 8.379 y 4.531. Estas cantidades se van dividiendo sucesivamente por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, etc. De manera que yo para ganar tiempo obviamente lo he preparado y lo único que tenemos que hacer es ahora, o lo que les voy a explicar ahora, una vez que con una calculadora usted ha ido haciendo estas divisiones y colocando los números correspondientes, pues entonces empieza el reparto de escaños. Es decir, ahora vamos a ver cómo se reparten los escaños, los 21 escaños. Lógicamente, supongo que habrá deducido ya que los escaños se van dando siempre al número mayor, es decir, el primer escaño, lógicamente, lo tiene AIC por estos 14.929 votos. El siguiente sería el siguiente número, por lo tanto, 8.379. A continuación viene este de aquí. Después, este. A continuación, este. Luego, vamos a ver, 4.189, 3.732, va viendo cómo siempre se le va asignando el escaño, en este caso el puesto de consejero, al que tiene mayor número, el número mayor, ¿no? 2.400, 2.200, ahora sería 2.195, 1.866, 1.659, 1.510, 1.493, 1.396, vamos a contar a ver cuántos van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, falta uno que sería para este de aquí.
De manera que las AC se encontrarían con 11 consejeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el PSOE y 3 el CDS. Bien, a veces se comenta cómo en unas elecciones, sobre todo en estas elecciones locales donde el número de votos no es muy elevado, la importancia que puede tener un voto. Y yo creo que con esta manera de distribuir los escaños, con estas divisiones, yo creo que queda claro la importancia que tiene el ir a votar, porque a veces un voto puede significar que en vez de, si por ejemplo aquí hubiese sido 1511 y aquí 1510, pues a lo mejor ese voto pudiera significar el tener en este caso, un consejero más o menos en ese cabildo, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabe que es importante votar, porque el voto, a veces uno piensa, no, un voto no tiene mayor importancia. Pues sí, lo puede tener, porque ya ver que la distribución pues lleva a que un voto al final pueda ser un elemento importante en una votación. Por otro lado, yo creo que se deduce de manera evidente cómo este método de reparto de los escaños, o de los consejeros en este caso, siempre privan un poco a los partidos que son más votados. Pero en fin, ese es el juego que nosotros nos hemos puesto y con esa ley DON es como se reparten los juegos los distintos puestos que hay en las distintas administraciones. Hay otra parte matemática que se ve muchísimo en las épocas de las elecciones, sobre todo cuando uno ve las informaciones por la televisión y luego en la prensa los días siguientes, que son lo que la gente, bueno, llama las tartas, ¿no? Son esos círculos repartidos en colores que, bueno, matemáticamente se llaman ciclogramas, es decir, son unos diagramas, una manera de representar gráficamente, en este caso, pues sería también el reparto de escaños, ¿no? También para intentar explicar cómo se construye ese ciclograma, le voy a poner otro ejemplo que nos permita hacerlo de manera, pues, gráfica, de manera concreta, ¿no? Supongamos que en una determinada elección, voy a apuntar los datos que tengo aquí, estos son los partidos, vamos a llamarlos A, B, C y D. Vamos a suponer que hay que repartir 120 escaños, Parlamento por ejemplo, hay que repartir 120 escaños, y que el partido A, una vez hecho el recuento mediante esa ley que les acabo de explicar, pues tiene 51 escaños, el otro partido tiene 33, el C tiene 25 y el D tiene 11 escaños. Tiene 11 escaños, ¿verdad? O sea que si usted suma aquí, le da 120 escaños en total. Bien, la manera de construir ese ciclograma, ese pastel que la gente llama popularmente, es la siguiente. Es muy sencillo, porque lo único que hay que hacer es hacer un reparto es decir, un círculo tiene 360 grados, ¿verdad? Tiene 360 grados total, y si nosotros a cada una de estas personas que han salido asignadas, si dividimos estos 320, resulta que 360 entre 120 da 3, quiere decir que cada una de las 120 personas que han salido elegidas, ¿verdad?, pues tienen 3 grados de este círculo, 3 grados. Entonces, los 51 que son del partido A dicen, bueno, vamos a poner todos nuestros grados juntos, y si entonces multiplicamos 51 por 3, salen 153 grados. Quiere decir que si yo marco aquí un ángulo de 153 grados, los 51 escaños correspondientes al partido A ocuparían ese sector. Yo lo he hecho aquí ya con colores y todo para que quede más claro. Hemos quedado entonces en que el partido A había sacado 51 escaños, que al multiplicarlo por 3 daría 153 grados. El partido B ha sacado 33 escaños, que al multiplicarlo por 3 darían 99. Y el partido C, 25 por 3, 75. Y el partido D, 11 por 3, 33 grados. Es decir, que yo ahora, en un círculo que, como ya le dije, tiene 360 grados, pues marco los ángulos correspondientes a cada uno de unos arcos correspondientes a cada uno de los ángulos que he dicho, ¿verdad? Y aquí tiene lo que se llamaría el ciclograma correspondiente a este reparto de escaños.
Evidentemente, estos escaños, estos ciclogramas, nosotros los vemos en la televisión cuando hay un proceso electoral y vemos cómo van modificándose con el paso del tiempo, porque lógicamente las asignaciones de escaños a veces en parlamentos y demás sufren modificaciones por minutos, y entonces los ordenadores que tiene, vamos, el lugar donde se está haciendo el escrutinio, pues hacen estos ciclogramas con una velocidad prácticamente instantánea, con lo cual nosotros podemos ver de una manera gráfica cómo se van distribuyendo y cómo un partido va avanzando, va disminuyendo. Luego ya sabe que se colocan a veces los de la elección anterior con los de la esta para comparar, y se hace siempre de esta manera visual. Ese es el objetivo fundamentalmente de los ciclogramas, dar una impresión visual de cuál ha sido el reparto de escaños. El otro tema al que le quiero dedicar atención ahora en esta parte dedicada a los procesos electorales es a un índice que se produce en todas las elecciones. Hay un sector de la población que no va a votar por razones muy variadas y que se le conoce como el índice de abstención. El índice de abstención es un elemento, desde mi punto de vista, importante de unas elecciones, como voy a intentar hacerle ver ahora, de la incidencia que tiene en un proceso electoral. Suele ser bastante normal, ser un índice que pase un poco desapercibido, que se comenta, se dice un índice de abstención del 20%, del 30%, del 50%, y ahí queda la cosa. Y sin embargo yo creo que deberían hacerse reflexiones un poco más profundas, porque verá lo que ocurre. Vamos a ponernos en un supuesto. Supongamos que en una determinada circunscripción, pues hay un 40% de la población que no va a votar. No va a votar, ya digo, por razones muy variadas, que lógicamente serían los sociólogos, las personas que tendrían que estudiar las razones por las que la gente no va a votar. Pero en fin, supongamos que hay un 40% de personas que no van a votar. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que de cada 100 personas hay 40 que no van a votar, y entonces yo me he fabricado aquí pues una cuadrícula que tiene 10 por 10, 10 cuadraditos por 10 cuadraditos, es decir, que aquí están nuestras 100 personas. Estos son nuestras 100 personas, y si nos dicen que hay un 40% que no va a votar, quiere decir que de estas 100 personas, ¿verdad?, hay 40, que son estas que he pintado aquí en verde, que no van. Bien. Y ahora dice, hay un alcalde, el que sea, de donde sea, que ha salido con una mayoría absoluta, por ejemplo, con un 40% de los votos. Es decir, que de la gente que fue a votar, hay un 40% que votó a una determinada lista o a un determinado alcalde, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ese alcalde tiene mayoría absoluta en esa institución y viene el razonamiento. ¿Qué significa que haya votado el 40%, que haya sacado el 40% de los votos? ¿Significa eso que lo ha votado el 40% de la población? No. No, ahí es donde está, a mi juicio, la incidencia de este índice en unas elecciones. Y es que lo que ocurre es que de estas 60 personas que han votado, el 40% lo ha votado a esa lista. ¿Y cuántas personas son? De las 100 que yo tenía al principio, ¿cuántas personas son? Pues muy bien, el 40% de 60, un cálculo muy sencillo, pues nos lleva a la conclusión de que son 24 personas. Es decir que, aquí tenemos gráficamente el dato, de las 100 personas, 24, estas que están aquí, son las que realmente han votado a nuestro alcalde. Es decir, que si nosotros quitamos a las 60 que se abstuvieron, resulta que nuestro alcalde, a pesar de que tiene mayoría absoluta, ni siquiera lo ha votado una cuarta parte de la población. Yo creo, como digo, que es un índice interesante desde el punto de vista político incluso, porque yo creo que debería llevar a reflexiones cuando esto se produzca. Fíjense que si, por ejemplo, para que vean hasta qué punto la cosa puede ser también más alarmante aún, si el índice de abstención fuera del 50%, que en algunas zonas, como ustedes saben, ya ha llegado al 50%, y nuestro alcalde, nuestro flamante alcalde sigue siendo votado por ese 40% de la población, entonces la cosa se reduce a 20 personas, es decir, que de cada 100 son 20 las personas que le han votado. Bien. Simplemente quería hacerle ver cómo un índice que, insisto, en las elecciones, cuando se hacen las reflexiones sobre ellas, pues suele pasar desapercibido. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, pues es una cuestión a meditar. Bueno,
como le dije al principio, solo he pretendido hacerle ver cómo existe una matemática que muchas veces no pasa de la matemática elemental, de la matemática que uno ha estudiado en las escuelas o en los institutos, pero que está ahí y que lo que ocurre en muchos casos es que a lo mejor o no ha tenido tiempo para reflexionar lo suficiente o nadie le ha hecho ver que efectivamente esa matemática que usted conoce es la que se esconde detrás de estos elementos, en este caso relacionados con los procesos electorales. Bueno, y ahora ya para terminar, le voy a proponer un problemita relacionado con esto de los porcentajes, para que usted vea hasta qué punto pueden incidir en la vida cotidiana. Se trata de un comerciante que ha tomado la decisión de rebajar un 20% sus productos. Pero esta persona es un poco astuta y dice, bueno, yo lo que voy a hacer es primero le subo el 20% y luego a todos los clientes les rebajo el 20%. Bien, con esta operación piensa él, ¿qué es lo que piensa? Es decir, gana, pierde, los vende exactamente al mismo precio, pues a eso es lo que le dejo para que usted lo piense.